6 personas se despiertan en el medio de una habitación que nunca antes habían visto. Ninguna sabe cómo llegaron hasta ahí y lo último que recuerdan es que simplemente estaban viviendo sus vidas como de costumbre. Nadie puede encontrar ni una sola razón por la cual alguien o algo los llevaría hasta ahí. No se conocen entre ellos y tampoco parecen tener demasiado en común. Lo único que los une es la necesidad de escapar de este misterioso laberinto en forma de cubo, dentro del cual se esconden diversas trampas mortales, listas para tomarlos por sorpresa. Esta es la premisa básica desde la cual Cube, o el cubo en español, cuenta la historia de cómo estas personas se ven obligadas a moverse por un incontable número de habitaciones prácticamente iguales, colaborando entre ellos para detectar cuáles tienen trampas, y mientras lo van haciendo, intentar, con lo poco que saben, responder la misma pregunta que nosotros también nos estamos haciendo. ¿Por qué? Dentro del cubo, por lo menos hasta donde nosotros sabemos, hay 6 participantes con personalidades bastante diferentes. Primero conocemos a Quentin, un policía divorciado quien durante gran parte de la película es el líder del grupo y quien decide cómo resolver la mayoría de los problemas. Luego está Holloway, una doctora obsesionada con las conspiraciones y las pseudociencias. Leven es una simple joven cursando el secundario. Kazan es una persona con autismo que le asusta el color rojo. Y Worth no tiene nada especial en particular. Simplemente es alguien deprimido porque no ve valor en su vida. Ah, cierto, también está Renz, que es un delincuente experto en sensores de movimiento y que ya escapó de varias prisiones con anterioridad, pero se muere al comienzo de la película, así que eso no importa. Obviamente, el grupo ya se hace miles de preguntas. ¿Por qué los eligieron a ellos? ¿Por qué los vistieron como prisioneros? ¿Esto es una especie de juego sádico o un experimento? ¿Y por qué alguien haría esto? Holloway cree que solamente el gobierno tendría el suficiente poder para organizar algo como esto, mientras que Quentin piensa que debe ser obra de un millonario perverso que quiere ver a gente sufrir. El grupo se desespera por no poder saber absolutamente nada, pero Quentin les recomienda algo muy importante: que se centren en las cosas específicas y no en las conspiraciones. Quizás cada miembro del grupo esté ahí para cumplir una función específica. Por ejemplo, Leven es la única persona a la que no le quitaron sus lentes, quizás porque en algún momento tenga que leer. Y resulta que la teoría de Quentin es verdad. Leven descubre que si en las inscripciones que están en los pasajes entre las habitaciones hay un número que es primo, eso significa que la habitación tiene una trampa, y esto resulta muy útil hasta que deja de funcionar y Quentin casi muere. Esto lleva a que Quentin se enoje con Worth por no contribuir en prácticamente nada, y Worth confiesa que en realidad les está ocultando algo. Él fue la persona encargada de diseñar la parte exterior del cubo, pero no sabe quién se lo encargó. Según él, el cubo no tiene razón de ser. Simplemente lo hicieron y como no sabían qué hacer con él, lo usaron para torturarlos a ellos. Esta revelación lo lleva a Quentin a perder la cabeza, a pelearse con los otros miembros e incluso a matar a Holloway, dejándola caer cuando descubren una salida a las afueras del cubo porque ella había criticado su actitud violenta. Pero ahora que llegaron a las habitaciones que forman el borde del cubo y siguen sin encontrar una salida, se les ocurre una nueva teoría. Resulta que las habitaciones están rotando constantemente, moviéndose a diferentes partes del cubo. Quizás las inscripciones entre habitaciones sirvan como coordenadas muy complejas para encontrar la única habitación que lleva a la salida. Y prácticamente de la nada, Kazan se vuelve un genio matemático y los ayuda a resolver esa teoría que resulta ser verdad. Leven, Worth y Kazan, que lograron escapar de un Quentin totalmente loco, logran llegar a la habitación que, en teoría, los lleva a la salida. Abren la compuerta y ven la luz. Pero sorpresivamente, Quentin los ataca por la espalda, matando a Leven y a Worth. Kazan y Quentin intentan escapar, pero Worth llega a atraparlo justo cuando intenta salir y la habitación comienza a moverse, logrando una muerte bastante gore, honestamente. Kazan logra escapar hacia lo que creemos que es la libertad, y la película termina sin responder prácticamente ninguna pregunta. Antes que nada, quiero decir que esta es mi interpretación y mi análisis de lo que realmente está pasando en el cubo. Como pudieron ver, la película no da muchas respuestas por sí sola, pero este es mi intento de encontrarle un sentido y no quiero hacerlo pasar como algo objetivo porque en realidad no lo es. Pero aún así es la mejor respuesta que se me puede ocurrir. En el título del video puse que El Cubo es una película de terror existencialista. ¿Qué significa esto? Que intenta generarnos miedo haciéndonos preguntas que no podemos contestar y que se relacionan directamente con la naturaleza de la existencia.
Para explicarlo mejor, todas las preguntas sin respuesta que los personajes se hacen en el cubo, nos las podemos hacer a nosotros mismos sobre las razones de nuestra existencia como seres humanos, y seguiríamos sin tener una respuesta clara. ¿Por qué estamos acá? ¿Quién nos trajo y por qué nos eligió a nosotros? ¿Por qué alguien crearía algo así? Son preguntas que nos invaden constantemente a lo largo de nuestra vida y obviamente no podemos responder. Quizás en algún momento la falta de respuestas pueda llevarnos al mismo nivel de desesperación que sufren los personajes dentro del cubo. En el cubo solamente sabemos lo que saben los personajes atrapados, que es cercano a nada. Nos vemos obligados a estar junto a ellos e ir conspirando, creando teorías prácticamente de la nada, mientras al mismo tiempo intentamos sobrevivir a las trampas. ¿Quién tiene tanto poder y dinero para construir el cubo? ¿Cómo logró secuestrar un grupo tan diferente de personas? Y, de vuelta, ¿por qué existe el cubo? Y ya sé que de esta manera es fácil de descartar la película diciendo: ah, ok, es una metáfora de la vida entonces. Una cagada. Y sí, la película es eso, pero también es la manera en que lo cuenta, y las pequeñas cosas que va proponiendo en el camino. Por ejemplo, vamos a analizar la arquitectura del cubo. En todas las paredes aparecen estos dibujos o diagramas extraños. Quizás forman parte del cableado eléctrico entre las paredes u ocupan otra función técnica dentro del cubo, pero no tenemos manera de saberlo. Lo mismo ocurre con las trampas. Algunas parece que pueden ser detectadas tirando una bota en la habitación o siguiendo la teoría de los números primos, pero nada de eso resulta funcionar al 100%. La naturaleza y nuestro universo, al igual que el cubo y sus habitaciones que se mueven de manera muy compleja, responden a la lógica de la matemática y otras leyes. No funcionan simplemente por azar. Pero nosotros, los seres humanos, no somos lo suficientemente inteligentes como para comprenderlas en su totalidad. Podemos teorizar y llegar a conclusiones importantes, pero las preguntas de mayor valor, las razones de nuestra existencia, van a seguir sin respuesta probablemente hasta el fin de los tiempos. Esto es lo que en varias ocasiones está cerca de volver al grupo totalmente loco. El hecho de que quizás nunca lleguen a escapar del cubo o siquiera saber por qué están ahí. Y ya vimos que Quentin tiene una respuesta a este problema. El grupo debe mantenerse centrado en lo que tiene que hacer, seguir colaborando entre ellos e investigando el cubo para quizás encontrar respuestas y poder escapar. Worth, como una persona nihilista que no cree que la vida posea un significado intrínseco, piensa todo lo contrario. Es esa exacta manera de ver la vida lo que lo llevó hasta ahí. Él solamente estaba haciendo un trabajo que le encargaron sin darse cuenta de que ese cubo que él diseñó se convertiría en el lugar donde moriría. Worth no propone ninguna solución, solamente dice que todo el esfuerzo que están haciendo es en vano porque no hay salida, y si lo hubiera, tampoco habría un propósito para salir. El cubo nunca fue diseñado para cumplir ninguna tarea en específico. Es más, el cubo existe por existir, no tiene razón de ser. Y si no es usado para algo, las personas que lo crearon tienen que admitir que nunca hubo una razón inicial para que siquiera empezase a existir. Por lo tanto, según Worth, ellos están atrapados adentro del cubo por mera casualidad. No hay una razón secreta o una gran conspiración detrás. Y con eso concluimos que no se pueden encontrar respuestas o significado en algo que fue diseñado para no tenerlo. La metáfora entonces se vuelve bastante obvia. El cubo podría ser el universo, el planeta Tierra o la vida misma. No conocemos de dónde viene, cuáles son las causas de su creación o si su existencia cumple algún tipo de función que tenga valor. La única opción que nos queda y la que solemos seguir es, como dice Quentin, vivir el día a día. Preocuparnos por seguir vivos sin hacernos las grandes preguntas porque no podemos responderlas. Worth no ve nada de valor, o de worth, en vivir por el simple hecho de vivir, y eso es lo que lo deprime. Por esa razón sigue resignado cuando encuentran la puerta de escape y dice esto. Si creemos que en realidad Kazan simplemente escapó hacia su libertad y volvió al mundo normal, tiene mucho sentido que Worth simplemente decida morir dentro del cubo. Dijo estupidez humana, pero también pudo haber dicho ignorancia humana o algo similar. Las personas como nosotros, que estamos viviendo en el mundo real, recreamos figurativamente lo que es vivir dentro del cubo. Es una realidad hostil, compleja e indescifrable, donde el más mínimo paso en falso puede llevar a tu muerte y a nadie realmente le va a importar porque la existencia simplemente se reduce a vivir el día a día, a mantener la cabeza baja porque cuestionarte la razón por la que estás en este mundo puede llevarte a la locura.
Y lo que más me gusta de esta película es cómo logra mantenernos intrigados todo el tiempo, a pesar de que nunca estemos siquiera cerca de entender qué está pasando. Al igual que los personajes, mientras más tiempo pasa, perdemos el sentido horario y de la ubicación. No sabemos si ya pasaron antes por esa habitación, si están dando vueltas en círculos o si llevan días enteros atrapados dentro del cubo. Las preguntas más importantes pasan a ser las personales. Nos cuestionamos si todo esto quizás pueda llegar a ser un sueño, algo que alguno de los personajes esté alucinando, o incluso una especie de dimensión supernatural, como el purgatorio. La falta de respuestas nos lleva a cuestionarlo todo. Supongo que, a fin de cuentas, El Cubo es una película más postmoderna que existencialista, porque rechaza cualquier tipo de búsqueda por un significado, y por cada pregunta que nos hace, se da vuelta y nos pega una bofetada en la cara cada vez que intentamos responderla. Toda la trama sirve como una respuesta a la mirada positivista e históricamente lineal de la ciencia ficción clásica. En estas películas, la exploración espacial y los avances tecnológicos se ven como un progreso innegable. La ilusión que proponen es que el futuro va a ser mejor que el presente y el pasado, porque la humanidad está destinada a seguir progresando infinitamente. Esto es algo que el cubo rechaza desde su comienzo. El avance tecnológico que permite construir algo tan enorme y complejo como es el cubo no parece haber aportado nada más al progreso de la raza humana. Toda la tecnología aplicada dentro del cubo no sirve a ningún propósito con significado. En este mundo de la ciencia ficción no existe ni el progreso ni el retroceso, solamente la existencia sin significado. Y como todo lo que pasa en el cubo, parece llevar a una búsqueda sin propósito. Al comienzo parece que va a haber un misterio que resolver, pero terminamos la película sin conocer casi nada de la naturaleza interna del cubo, su razón de ser o siquiera quién lo creó. El cubo puede servir la función de simplemente ser un espacio ficticio que no significa nada, porque el punto es que no significa nada. Es la muerte del significante, lo único que nos queda es aceptar su falta de sentido. Cuando el grupo logra ver lo que hay afuera del cubo, se dan cuenta de que no hay nada. Es un cubo flotando en el medio de la oscuridad, de la nada. Obviamente representativo de la Tierra y del espacio exterior. Pero a pesar de que este corto análisis intenta encontrar relaciones simbólicas en las características del cubo, hay muchas cosas que se nos siguen escapando. Nunca entendemos si había una verdadera razón por la que cada miembro del grupo parecía vagamente cumplir una función específica y al mismo tiempo contar con características negativas. Quentin puede ser un gran líder, pero si pierde el control se vuelve violento y dictatorial. Worth tiene conocimiento de las dimensiones del cubo, pero su filosofía de vida puede derrumbar la moral del grupo. Kazan inicialmente parece ser solamente un obstáculo que demora al grupo, pero más adelante se convierte en la razón por la que encuentran la salida. ¿Estas características se dieron por casualidad o fueron planeadas por la mente maestra detrás del cubo? Todo parece ser demasiado complejo para entenderlo o tan simple que no significa nada. Y lo peor es que no podemos saber cuál opción es la correcta. La única cosa que el cubo parece dejar en claro es que los miembros del grupo estuvieron cerca de escapar porque colaboraron. La única cosa que les permitió siquiera asomarse a la verdad iluminadora fue el esfuerzo conjunto y mancomunado. Quizás fueron tirados dentro del cubo sin razón alguna, sin tener en cuenta la personalidad y habilidades de cada uno, pero ellos encontraron la manera de hacer que cada uno valga, a pesar de todos los obstáculos que sufrieron, haciendo el esfuerzo físico y mental solamente porque puede llegar a existir una salida y una respuesta a las preguntas que más los inquietan. Puede que, al igual que el grupo, nuestra búsqueda sin sentido ni dirección valga la pena si la recorremos juntos. Zan, my man. Si te gustó el video, no te olvides de darle me gusta y compartirlo con gente que quizás esté interesada en este tipo de cosas. Los saluda Franco y nos vemos en el próximo video.